Libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 11. Ahí en nuestras Biblias, Reina Verdadera, tiene un subtitulito que dice advertencia contra la apostasía, pero yo estoy libre de lo que dice. Dice Hebreos 11 en adelante a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice acerca de esto, porque viene hablando del sacerdocio de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo vamos a dejar hasta ahí. Bendita es su palabra. Entonces yo he querido titular o expresar un pensamiento bajo ese pasaje bíblico, pero vamos a hacer en esta mañana un contraste. ¿Sabes lo que es un contraste? Yo expreso algo aquí y lo contrasto con otra cosa que vamos a expresar para que se enfrenten la una a la otra y veamos más claro lo que queremos decir. Es un contraste entre una mentalidad de creyente, ¿vale? Vamos a partir de que todos somos creyentes. Si aquí hay alguien no nacido de nuevo, pues tendrá el Espíritu de Dios que trata con su vida para convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero en principio vamos a poner ese mínimo en la base. El contraste entre un creyente que tiene la mentalidad de pecador perdonado, que yo la voy a llamar mentalidad de niño no desarrollada, y otro creyente que tiene la mentalidad de hijo justificado. Entonces, bajo lo que hemos leído en el pasaje este de Hebreo, el escritor de Hebreo está dando a conocer que el proceso hacia la madurez en Cristo lo debemos desarrollar, debe de ser en desarrollar nosotros una actitud de ser perfectos en la mentalidad que Dios nos tiene ya definido. El crecimiento en Cristo es que tu mente se va desarrollando hasta que tu mente coge la forma de la mente de Cristo. Mientras que tu mente no se alinea o no se asimila a la mente de Cristo, entonces tú no estás creciendo en Cristo, no estás creciendo en el Evangelio. Y el deseo de Dios es que crezcamos en la gracia, dice la palabra, y en el conocimiento de Dios. Tú puedes estar en el Señor, en una iglesia 5, 10, 15 años, pero no crecer nada, o crecer un poquito. O puede estar en el Señor 1, 2, 3, 4, 5 años y crecer más que el que lleva 10, o ha crecido más, por ejemplo, que el que lleva 10, 15, 20, 30 años. El tiempo cronos no computa en el crecimiento en el espíritu. Una cosa es la estatura espiritual y otra cosa es el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Hubo quien dijo que la verdad es expresar lo que Cristo ha hecho en su palabra y lo que está registrado en las Escrituras. Pero la revelación es saber dónde Cristo está hoy y ahora. A lo mejor alguno de nosotros tiene cualquier cuestión pendiente y no puede venir al culto. Estoy cogiendo un ejemplo, porque está cuidando a su madre, porque está haciendo una labor social, porque tiene que laboralmente estar fuera, y muchas veces eso es criticable porque creen que eso no es la perfección en Cristo y está fuera del orden. Una persona puede estar dándole culto tranquilamente a Dios y no estar en la congregación, y ese es su culto a Dios. Es por poner un ejemplo. Y la falta de madurez hace que creamos nosotros que si tú no estás aquí hoy porque tienes que estar fuera del orden. Todo eso es lo que es un crecimiento en una estatura que no es un conocimiento de Dios. Pues en base a eso
hay una distorsión tan grande en la mentalidad de la iglesia que nos lleva a tener falta de comunión del Espíritu. Y nos lleva, os voy a decir una cosa, a lo que vengo hablando últimamente, nos lleva a la tibieza espiritual. Hay gente en la iglesia a día de hoy que tiene falta de identidad en el corazón y están divagando en sus propios corazones porque no han crecido, no han madurado en Cristo y se han centrado en lo que la religión o la doctrina de la iglesia o el concepto del pastor tenía en base a eso, y ha creado un circuito de religiosidad donde muchos se sienten incluso a gusto pero no crecen en el conocimiento de Dios. Y el llamado es crecer en el conocimiento de Él. Hubo quien dijo que la salvación, que es algo que es muy importante para los creyentes, en muchas iglesias de doctrina, que la salvación es un mero trámite por el cual tú pasas a través de la cruz, y ahí es donde tú ya estás habilitado para empezar a alcanzar el proyecto que Dios tiene contigo. Por eso te tiene que salvar, porque Adán y Eva lo arruinaron todo en el Edén. Cuando Dios te convence de pecado, de justicia y de juicio, produce en ti arrepentimiento, te muestra la cruz para que te abraces y te convence de que si tú aceptas que Él muera por ti y tú dices, venga, vale, entonces tus pecados son puestos en Él, y al ser puestos tus pecados en Él, por eso es que tú quedas liberado de pecado, y entonces la sangre que te puede limpiar y el Espíritu Santo te puede llenar. Todo eso es un proceso judicial que tiene que sufrir el pecador, y cuando ya llega a Cristo, ahí empieza su vida en el Espíritu. Por eso se produce el milagro del nuevo nacimiento. Ahí es donde ahora comienza hacia un crecimiento que no tiene fin. Y vemos a creyentes que como ya son salvos, pues ya no hay más visión, pues vamos a guardar la salvación, hay que andar en santidad. Algunos ya dicen, bueno, como Dios es amor, se proyectan en sus metas carnales y proyectos en este mundo. Y todo eso ha traído un cacao que el resultado es tibieza espiritual. Se mete el legalismo, se mete el libertinaje, y al final ha traído una ignorancia de tal manera que la gran mayoría de la iglesia, cuando tú le preguntas, oye, te voy a hacer una pregunta, vamos a ver, ¿tú tienes experiencia en la palabra de justicia? Y muchos dicen, bueno, y no saben ni para dónde coger, porque están diciendo, ya me está poniendo este hombre muy incómodo con palabras raras, como me decía a mí no me van a comprar las químicas, decía. Bueno, pero la palabra de justicia, vamos a lo que vamos, tú has entendido lo que Cristo ha hecho y a lo que Él te ha llamado, y no saben. ¿Puedes expresármelo con tus palabras? No puede, no tiene experiencia ninguna. Entonces, ¿cuál es el resultado? Hay niñez. Esa mente se ha quedado en una mentalidad de un pecador perdonado, pero nunca se ha identificado con lo que realmente es un hijo justificado. Entonces, cuando nos encontramos en esta tesitura, vemos que la mentalidad del pecador perdonado muchas veces está sujeta a temor y se dedica a guardar la salvación. Los que tienen temor de perderla, y otros que no tienen temor de perderla porque le han dicho que la salvación no se pierde, se dedican a sus proyectos mundanos y carnales y están esperando al Señor. Oye esto, porque cuando hablamos, hermano, sí, el Señor viene, yo lo estoy esperando, pero están como el que está en la calle Torneo esperando al C2, con el móvil, entreteniéndose un ratito, sabiendo que viene el autobús. Pero eso no es una actitud para esperar al Señor. Tu actitud dice a quién estás esperando o qué estás esperando. Vamos a abrir un momentito la Biblia, o vamos a ir en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18, y vamos a ver desde la perspectiva legalista. Yo no sé si me estáis entendiendo, espero que sí, porque a lo mejor algunas veces uso unas palabras que a lo mejor no podéis venir a mi par. La perspectiva legalista que te infunde temor en cuanto a la salvación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, si un hermano lo puede leer allí con voz de trompeta, o una hermana.
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. En el amor, ¿qué dice que hay? No hay temor. Pero la Biblia me habla de temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando eso yo no lo tengo claro porque no conozco la palabra de justicia o no tengo experiencia ninguna, el temor a Dios, en vez de proyectarse hacia un respeto, porque tengo claras las bases de, como se dice por ahí, las bases del concurso, tengo claro qué es lo que ha pasado en mi vida porque Dios me lo ha revelado por su espíritu. Entonces el temor o la palabra temor para el creyente es respeto a él. Yo estoy todo el tiempo mirándole a los ojos y le respeto a él, aunque no le veo físicamente cara a cara. En mi mente tengo sus ojos clavados porque los ojos de mi entendimiento están alumbrados por su amor. Es como la esposa que es fiel al esposo y el diablo le tira un dardo, o viceversa, el esposo que quiere serle fiel a la esposa y le dice el diablo: mira aquella que va allí. Y el esposo dice: yo tengo ya una mujer que Dios me ha dado y le tengo que mirar el rostro a esa mujer. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un respeto hacia el cónyuge, aunque físicamente no está, pero hay un respeto, sí. De la misma forma el creyente debe de respetar a Dios, aunque físicamente no le vea. Si esta palabra está injertada en mi espíritu y ha transformado mi conciencia, yo soy consciente todo el tiempo de él. Porque crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios no quiere decir que yo me sepa toda la Biblia. Quiere decir que yo soy consciente de Dios en todo momento. Mi conciencia está alumbrada por él. Y la luz de él la tengo ahí. Todo el tiempo. Que para hablar de santidad, como muchos hablan, hay que empezar hablando de eso. De si tengo sus ojos mirándome ahí y yo me atrevo a mirarlo a los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos creyentes no entienden eso en ese orden y cambian el término temor, y en vez de traducirse en respeto, que es el orden correcto, lo que tienen es miedo. Es como nosotros con nuestros hijos, les enseñamos el camino, los intentamos educar, queremos que nos honren y están siempre bregando en nuestra ausencia con si voy a respetar o voy a tener miedo. Por eso muchas veces hace lo malo y se esconde y lo oculta y no te dice nada. Y dice el diablo: y no vayas a delatar a tu hermano o a tu hermana porque eres un chivato. Eso se mete en la doctrina, en el ámbito natural, y también se mete en el espiritual. ¿Qué sucede? Que en vez de tener temor, es como me decía mi madre cuando yo era pequeño: dice, tú tienes mucho miedo pero muy poca vergüenza. Porque no desarrollan entonces el amor, sino en el momento que te va a caer palo empieza: ay, perdóname, lo siento, yo no lo hago más, y cuando ya ve que ha cogido un poquito de distancia, otra vez te va al lío del Montepío. ¿Y qué pasa? No se desarrolla el respeto, se desarrolla el miedo. Y ahí dice que en el perfecto amor no hay temor. Si el amor no se ha desarrollado y en tu mente hay temor, temor a perderme, temor a que Dios me mande un juicio, temor a eso, la relación, la comunión, la palabra de justicia no se ha desarrollado, y ahí hay una niñez espiritual ahí metida, no hay crecimiento, y entonces todo el tiempo le temo el castigo. Ese es el creyente con mentalidad de pecador perdonado. Mientras que el creyente con mentalidad, que es el mismo, que empieza a dar pasos en ese amor, la mentalidad se le desarrolla en ese amor y es un hijo justificado, de manera de que aunque le viniese el castigo, sabe que ese Dios al que ha conocido y le ha salvado lo disciplina en amor, como el padre que lo hace con su hijo, porque Dios al que ama disciplina, dice la palabra, y yo lo creo.
y recibe no un castigo, sino recibe una disciplina, sabiendo que Él me da a mí lo mejor que yo necesito y no lo que yo quiero ni lo que me gustaría. Cuando yo eso lo establezco en mi mente como una verdad absoluta, aunque a mí me pase lo que me pase, jamás y nunca veo a Dios un Dios malo, ni un justiciero, o me crea a mí unos conflictos con Dios que no sé quién es Dios. Esa es la mentalidad de niño, porque no he ejercitado mi mentalidad en entender lo que son los parámetros de justicia a través del discernimiento que hay entre bien y el mal. Y se me lleva como un niño. Pero el caso es que Dios quiere tratar con la iglesia escribiéndole a los hebreos y se encuentra con un problema. Y le dice, en cuanto a esto, tenemos mucho que decir, pero ¿qué le dice? Me es difícil explicártelo, porque te estoy viendo y te estoy viendo como que te tengo que hablar algo de adulto y te estoy viendo que eres un niño y ahora a mí se me hace difícil tratar contigo. Ese es el escritor que está viéndose en esa tesitura y lo pone, porque lo hemos leído. Entonces, si la actitud no es correcta en el deseo de preparación y un servicio en el discipulado, por diferentes motivos o aspectos que nos llevan a la religiosidad, porque todo el que es niño anda en la religión. El que no es niño ya no está en la religión. La religión es una etapa. Ya por sí mismo sabe quién es él, porque tiene identidad de hijo. El que es niño todavía no sabe que es hijo. Y al no saber que es hijo, no le reclama la herencia al padre. Tiene mentalidad de pecador perdonado. Entonces, en ese orden, el oído se te vuelve tardo para escuchar y el entendimiento se te pone torpe para entender. De ahí que el escritor diga que tiene mucho que decir, pero es difícil de explicar, comparando una mentalidad de un adulto con la de un niño. Explícale tú una cosa a un niño de la educación, de la enseñanza de la ESO o del bachillerato, explícasela a uno que está empezando en la primaria. No tiene capacidad de asimilar esos conceptos y esas explicaciones. Y le dice el escritor de Hebreo, la movida ha cogido tal magnitud que yo os miro y tengo la sensación que tenemos que volver al principio de las palabras de Dios y empezar a explicaros todo desde el principio. Y yo venía con un mensaje de revelación para tratar con gente madura que está hecha ya al sufrimiento, a las aflicciones, que está que cada vez que viene se proyecta y mira el proyecto eterno y sabe que Dios está en el asunto y os veo que por cositas y con esto y os veo tan turbados que vamos a tener que empezar con el principio y una revelación que yo quería traer. Ahora voy a tener que preparar un bibi a cada uno y empezar a hablar del bien y del mal, cuando ya esas cosas las tendremos que tener superadas, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque tiene cosas buenas, porque la religión te ofrece eso, no te da vida, porque a Adán y Eva se le ofreció tú. El día que tú comas de este árbol, aunque está ahí el bien, está ligado con el mal y tú no estás capacitado para discernir. Tú comes de la vida, tú agárrate de Cristo, que eso siempre te da la indicación y la dirección perfecta. Y Cristo es el que te va a enseñar a ti por su justicia a discernir. ¿Ves? Discernir es interpretar, tener capacidad de análisis entre el bien y el mal, porque tú vas a coger el camino de la justicia y eso empieza tú a desarrollar una capacidad que no es tuya, es la de Cristo en ti, y es entonces el proyecto que Dios tiene contigo. Vas adquiriendo sabiduría y ciencia. Le dice Pablo a la gente de Éfeso, yo pido a Dios que Él, ese Dios, os dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No que te quiten los problemas. Ay, mira que me ha pasado esto, Pablo, que tengo esto, que lo otro, que me han cortado la paga, que me pasa esto aquí, que me duele, que mi hijo... Eso es mentalidad de necesidad. Tenemos necesidades, claro, si el Señor dice que Él las sabe antes de que se las pidamos. Pero cuando vengamos a hablar con Él, tú se las puedes mencionar.
Pero si tú sabes que Él tiene el control de eso, habla con Él, no con una mente de necesidad. Habla con una mente de propósito. Y le dice, bueno, todo esto que yo estoy pasando, será porque tú tienes un propósito con todo esto. Revélame el propósito. Revélame el propósito por el cual yo estoy pasando por esto, me está pasando lo otro, pero revélame y que tu mentalidad se centre en el propósito y no en la necesidad. Porque si no, todo el tiempo cada vez que llegas para... Dame. O líbrame de esto. O líbrame del otro. Y quítame. Y de lo que tenemos proyectado tú y yo no la moral. Mente de niño. Al niño tú le dices, escúchame, vamos a estudiar, abre el libro, no quiere. Le dice, ¿te di la tabla y el sofá? Claro. El problema es que el niño llega un momento que te mira y ya tiene bigote y perilla. Y todas las muelas ya formadas y todo. Y cuando se pone a comer se come medio frigorífico. Y ya lo tiene que mirar y decir, escúchame, aquí también hay que doblar un poquito el lomo, ¿no? Todo va a ser a costa de... Pues lo mismo nos pasa con Dios. Dios llega un momento que dice, pero vamos a ver, si tú eres un niño en Cristo, yo te preparo un bibi. Porque hay una niñez en Cristo. En Cristo hay una niñez, ese primer amor, ese nuevo nacimiento. Yo me acuerdo cuando me convertía, todo el mundo veía bueno. Veía la de la guitarra y yo la veía buena, porque tenía esa inocencia espiritual. Y la gente me decía, la de la guitarra no es nadie. Y yo decía, yo lo único que sé es que Cristo me ha salvado, me voy a predicarla a todo el mundo. En esa inocencia, un niño en Cristo. A todo el mundo veía bueno. Me pasa a mí que veía al diablo y me lo quería hasta ganar para Cristo, porque es la inocencia espiritual. Claro, pero ya llega un momento que ya vas adquiriendo madurez y ya pues ya no eres un niño en Cristo. Ya eres un muchacho en Cristo, un adolescente en Cristo, un varón en Cristo y una varona. Pablo dice, cuando yo era niño, yo pensaba como un niño. ¿A qué está refiriendo? ¿A su niñez carnal? No. Él tuvo una época de niñez espiritual y yo pensaba como niño. Dice hasta que fui hombre. Entonces tuve que dejar lo que era de niño, dice. Y ahora empieza a hablarte del amor, ¿ves? Capítulo 13 de 1 de Corintios. Y te empieza a decir, esto es un desarrollo. Ya perdí yo el miedo. Yo a Dios lo respeto. Y sé que por donde Él me está haciendo pasar, mi alma lo necesita. Claro, lo que es traumatizante es prepararle un bibi al niño. Cuando tú ves al niño, pues eso, aparece con un babero todo preparado y ahora tiene bigote y perilla. Y entonces el escritor a los hebreos se bloqueó, dice, tengo muchas cosas que decir, pero esto va a ser difícil que ustedes lo entendáis. Cuando disciplinamos nuestra mente, ahí viene la disciplina, en el hombre interior. El hombre interior mora aquí dentro. Y Dios te mete disciplinas para que tu carácter sea formado a la imagen de Cristo. Te voy a hacer una pregunta. O mejor dicho, te voy a decir una cosa. Cuando tú te preguntes a ti mismo, que te venga a la mente, bueno, Señor, ¿tú para qué me has salvado? ¿Y por qué te has salvado? Porque había una sentencia sobre tu alma de condenación eterna por causa de la herencia de Adán. Y como dijo uno, si yo no estuve en el Edén y me vino la herencia de aquel que pecó, ¿por qué me alcanza esto? Y le respondieron, tampoco estuviste en el Calvario y allí hubo otra herencia que también te dejó el que murió allí. ¿Pero por qué? ¿Y para qué Dios me ha salvado? Gálatas 4:19, no vayamos allí. Para que Cristo se ha formado en ti. Hasta que Cristo no se ha formado en ti, tú tienes que entonces que permanecer buscando eso, que Cristo se ha formado en ti. Ese es el proyecto inicial de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios quería dispensarse dentro del ser humano y ser uno con Él aquí dentro, aquí. Y cuando decimos uno, es uno. ¿Y dónde vemos ese ejemplo? Cuando Dios se hizo carne en la persona del Hijo y veíamos al Hijo abajo hecho carne y al Padre arriba hecho espíritu y eran uno en todo momento. La pregunta sería, ¿eres tú uno en todo momento con Él? ¿Tus ojos son alumbrados de forma de que tú eres fiel a Él en cada momento, en cada decisión, en cada actitud y lo estás viendo ahí? Sí, eres uno con Él.
Si tu conciencia no es una con la de Cristo, hay dos conciencias. Hay dos voluntades. Y hay dos mentalidades. Mentalidad de niño, de pecador perdonado o de hijo justificado. El autor compara la administración impartida a aquellos primeros judíos convencionales convertidos y establece que deberían ser maestros de la vida en Cristo y que ese estilo de vida que agrada a Dios, después de evaluarlos, concluyese de que tienen una necesidad de que se les vuelva a enseñar todo desde el principio, y en vez de estar en un grado de maestría, es como que yo me convierto, pero dentro de 20 años, 20 no mucho, dentro de 10 años digo, espera, que la gente cuando me viese a mí, después de haberme convertido 10 años atrás, la gente en mí leyese y dijera, este es el estilo de vida que yo quiero para ustedes. Porque yo soy una epístola viviente, yo soy una carta. Y tengo el sello del Dios viviente como con un estilo de vida que vivo. Donde dependo en todo de Él, donde mis intereses son los intereses de Él, donde el amor a Dios y al prójimo es sagrado y ley y eje en mi vida, y todo lo que es la constitución del reino, eso es lo que rige mi mentalidad. Y la iglesia no está en ese orden. La tibieza que ha venido, cuando Dios le evalúa a la iglesia, dice, aquí hay una niñez impresionante. Hemos entrado en una comodidad que es tal que si hace frío nos afecta. Si hace mucho calor también nos afecta. Si, o sea, nos vamos a meter en una burbuja y de todo hacemos un mundo. Cuando si miramos la historia cristiana vemos que aquellos primeros 12 murieron todos como mártires. Entonces hay mucha diferencia y hay mucha disparidad entre la iglesia apostólica primitiva y la iglesia que ha alcanzado el fin de los tiempos. En comparación con lo que es leche y sólido, es niño y ser maduro. Es una mentalidad de pecador perdonado o una mentalidad de hijo justificado. El escritor dice que el que toma leche es indocto, es inexperto, es incapaz de manejar la palabra de justicia. El otro día vino un hermano, un hombre culto, que lo entendemos que se ha entregado a Cristo, tenía varias cuestiones, le dedicamos su tiempo allí, y yo le dije que judicialmente el Evangelio de Jesucristo es una sentencia hacia el pecado, y le tuve que hablar en unos términos judiciales. La religión nos ha hecho que amoldemos el Evangelio a unos ámbitos religiosos, y nosotros, por causa de ese ámbito religioso, caemos en un renglón donde, bueno, yo me voy a portar bien o lo mejor que pueda delante de Dios, y yo creo que tampoco pide Dios más de mí, además yo tampoco puedo dar más, y me meto yo mi retaíla, me hago mi versión del Evangelio y ahí vivo. Si donde estoy congregándome hay unas exigencias normativas y hay que llevar lo mejor por diezmo, una asistencia, me hago a eso y ya está. Y la mentalidad no la ejerzo. No ejerzo ni me doy en el ejercicio del bien y del mal, y no sé nada judicialmente de lo que pasó conmigo, por lo tanto no tengo identidad. No sé que soy un hijo de Dios. ¿Tú sabes lo más grande que hay en esta tierra? Ser un hijo de Dios. No hay título más grande que pueda tener un ser humano. Un pecador perdonado viene a ser un hijo de Dios. Como dice la palabra, y si hijo, también herederos. Pero hay muy poco que le están pidiendo a Dios la herencia. Llega el diablo y dice, tú, con lo sinvergüenza que eres después de haber conocido a Cristo, las cosas que hace, también va a tener la poca vergüenza de decirle a Dios que te dé, que quiere que te dé. Encima de todo, y tú dices, es verdad, te alinea con un pensamiento de eso, y ahí te quedas. Entonces, la iglesia está detenida en muchísimos órdenes y no avanza. Nos leía el hermano, el perfecto amor que hace, echa fuera el temor. Una mentalidad de castigo no te deja avanzar. Todo el tiempo estás pensando como diciendo, y el caso es que tú no puedes obedecer los dictámenes del Espíritu estando en la carne. Es imposible que la carne agrade a Dios.
Me dice un hermano que le pasó en su iglesia. Un hermano que en su vida pasada estaba preso. Dice, me llamó el pastor a la oficina. Una iglesia de esta donde todo es temor. Y yo iba para la oficina del pastor y me recordaba como cuando estaba en prisión y me llamaban a jefatura de servicio. Tenía, o sea, esos mismos, dice, reviví esas mismas sensaciones. ¿Qué esperamos de la iglesia si tiene ese mandato o ese liderazgo que no la edifica en el amor? Pues eso, una mentalidad castrada que lo único que espera son palos. Y cuando lo llaman a jefatura dice, ya he hecho algo. Y ya va con la mentalidad. Porque no va confiado a encontrarse con un hermano en la fe que me va a edificar o me va a dar un abrazo o me va a decir, mira hermano, está equivocado en esto, pero vamos a pelearlo, vamos a ayudarlo. No se espera eso, porque es que no encuentra nunca eso. Se queda la iglesia niña, atrapada entre barrotes espirituales, donde le han dicho que eso es una vida legal y no es legal, es legalismo, que es otra cosa diferente a la legalidad en Cristo. Por eso tuve que decir antes que muchas veces cuando compartimos la Santa Cena, si se hace en un orden incorrecto de manipulación y de chantaje, cuando se levantan los hermanos a coger el vasito y su pan, se levantan los santos, los que están bien, los que se creen que son dignos, y después, como es a la luz de todos, los que se quedan, pues ya ellos mismos se delatan y dice el hermano, no está fino o no está fina. Y eso no viene de parte de Dios. Pero claro, si yo soy el ministro y predico la palabra y toda la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo viene a participar de los elementos que es el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces yo, como ministro, carnalmente, no puedo establecer una división de orden moral porque toda la iglesia está al mismo nivel. Y si toda la iglesia está al mismo nivel, resulta que aquí el pastor y obispo y dueño de la iglesia es Cristo y yo pinto menos que el pito de un sereno. Y yo tengo que pintar algo. Pues no, señor. Si Él te salvó, te redimió, te justificó, te regeneró y te santificó y te ungió, tú cada vez, humanamente hablando, pinta menos en la iglesia. Porque el que aparece en ti es Cristo y la imagen del Hijo. Hasta el momento que te dice el Señor, mira, ahora te toca fajarte, te tienes que reventar, y mañana te dice, sienta allí tranquilito, te queda por un rincón y tú te vas feliz y se acabó para que Cristo siga siendo glorificado. Y la iglesia siga creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Está allí? Mira lo que dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando ustedes queráis saber cuál es la palabra clave dentro de un texto, escúchate a ti mismo y el término que se repita, esa es la palabra clave. Versículo 14 dice, los que son guiados por el Espíritu, dice, estos son, que dice, llamados hijos de Dios. Versículo 15, porque no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar en temor, ¿ves? No, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? De que somos ¿qué? Hijos de Dios. Cuando tú no sientes ese testimonio dentro de ti, hay una situación entre tú y el Espíritu. Y hay que averiguar por qué. Porque tú no necesitas confirmación de los hombres. Los niños, cuando pierden el cordón umbilical, que los hombres le meten tijera y le cortan su comunión con Cristo, entonces te obligan a ti a tener comunión con el hombre.
Y es el hombre el que te acredita que tú eres un hijo de Dios, porque está en la iglesia, porque está obedeciendo, porque está haciendo esto, está haciendo lo otro. Pero ese hombre no es Jesucristo, es un hombre. Y ha tomado el lugar de Cristo y se ha puesto como sumo pontífice. Y eso hace que tú y yo no crezcamos. Tú necesitas escuchar la voz del Espíritu y que ese es el que te certifica que eres un hijo, no los hombres. No hay papa, no hay cura, no hay pastor. No hay nadie que tenga autoridad legal delante de Dios para certificarte a ti que tú eres hijo de Dios, a menos que sea el Espíritu. Que es a quien tú tienes que buscar y con quien tienes que tener comunión. Versículo 17. Y si hijos, también que dice que somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando hay una niña en el Espíritu, cuando te vienen a ti los padecimientos, tú no los padeces juntamente con Él, por lo tanto no tienes la esperanza ni la visión de que también vas a ser glorificado juntamente con Él. O sea, eso a ti no te dice nada, porque estás padeciendo separado de Él. Cuando te venga una aflicción, hermano, tienes que pasarla juntamente con Cristo. Cristo se mete en la aflicción de cada hijo suyo. Eso de que yo no sé si Dios sabe lo que a mí me está pasando, o cualquiera sabe lo que Dios, Él estará allí en otro. Esa mentalidad, eso no es dirigido por el Espíritu. Esos son argumentos y fortalezas que se meten en nuestra mente e entorpecen la comunión del Espíritu. Cristo sufre con cada hijo suyo. Dice la Biblia que su corazón es semejante al oro puro. ¿Quién subirá, dice el salmista, al monte de Jehová? El que no admite reproche contra su vecino, dice, el que no hay engaño en su boca, dice, el de corazón puro, que simboliza el oro, que es la gloria de Dios. Usted sabe que el oro, cuando es puro, que es de 24 quilates, ¿no? Cuando el oro es puro, como es tan sensible, cualquier arañón lo raya. Por eso que en la joyería le meten aleaciones y en vez de 24 lo hacen de 18 para que sea más duro. Y no se te ve a ti el anillito, por ejemplo, por rayado de cualquier rosetón. Pero Cristo es de 24 quilates, su corazón. Por lo tanto, cualquier cosa que a ti te aflija y que tú por dentro la lleves y estés sufriendo, Él se conmueve. Y tú muchas veces no lo sabes porque no tiene comunión. Ahora, si te metes en el Espíritu, te vas a dar cuenta que sí. Y eso te lleva a crecer. Porque cuando tú eres consciente de que Él está contigo en tus aflicciones, entonces tú empiezas a crecer. Y el sufrimiento ya no es tanto porque Él se mete contigo. Pero cuando tú no eres consciente de Él, lo pasas solo. Y una prueba que tú pasas solo y sola, no se forma Cristo en ti. No se fragua Cristo en ti. Y al final tú acabas adquiriendo unos conocimientos, unas interpretaciones, unos argumentos totalmente apartados de la verdad. Ahí es donde se te pone el oído tardo para oír. Y la mente se te entorpece para entender a Dios. Ahí es donde estamos en Romanos 8. Dice, porque si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él para que seamos glorificados. Versículo 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tenía Pablo eso claro? Está comparando. Mira, lo que es tener comunión del Espíritu y no andar con una mentalidad de pecador perdonado o de niño. No. Una mentalidad de hijo justificado. Él sabía que él era heredero. Y dice, yo tengo una cosa clara. Y mira que Pablo fue afligido. El que diga aquí que tiene ministerio y que es apóstol y todas esas cosas me parece muy bien. Se vaya primero de Corinto y que vea la lista de Pablo.
Cuando tiene que hablar, porque Pablo no hablaba por hablar, pero cuando hablaba, hablaba. Y hablaba por derecho. Que se meta ahí que se ponga los zapatos de Pablo. Pero él tenía una cosa muy clara. Las aflicciones que yo estoy pasando no se pueden comparar. O sea, no la podemos ni echar ni no la puede ni arrimar a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y él tenía puesta la visión que en la herencia, en la recompensa. Cristo pasó con él cada aflicción. Por eso es que Cristo se formó en él. Cuando él le escribe a los Gálatas, le dice, cuando a Dios le plació que llegó el tiempo, dice, de revelar a su Hijo en mí. Él sabía que desde el vientre de su madre Dios lo apartó para que cuando llegara el tiempo de él, Dios iba a revelar a Cristo de dentro de él como si fuera un proyector, porque dentro de Pablo estaba Jesucristo. Se formó Cristo en él. Y cuando le escribo a los Gálatas le dice, yo sufro por ustedes dolores de parto. ¿Hasta qué? Dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Porque os veo que sois como niños. Ahora aparecen los señores de Jerusalén y os dicen, que ustedes sois salvos, sí, estáis circuncidados. No sabemos nada de la circuncisión. Pablo nos ha dicho nada, no, pues aquí dice la Biblia. Ya empezamos. La Biblia pone, la Biblia dice. Es otro estudio que queda. Una cosa es la verdad bíblica y otra cosa es la verdad presente, ¿no? Como no hemos entrado por la justicia, tenemos un cacao y está todo metido ahí. No estáis circuncidados, no. Entonces, no podéis ser salvos. Y le quitaban la salvación, oye esto, a gente que Cristo se la había dado. ¿Tú sabes la locura que es eso y cargarte una vida y un alma o frenar ese crecimiento? Por no tener claro un conocimiento del nuevo pacto. ¿Qué sucede? Que tu mentalidad queda dañada hasta tal punto que al final tú estás queriendo agradar a Dios por obra de gratitud y devolverle el favor recibido, pero siempre al mismo nivel. Hay gente que nada más que vive para guardar la salvación y para devolverle a Dios el favor recibido de la salvación. Y toda su vida es una hipoteca que van pagando en plazos de meses. Yo di un estudio una vez en una iglesia que era hablando de la gracia de Dios. Y dije varios aspectos lo que era la gracia y lo que no era. Y cuando yo dije que la salvación recibida a través de la gracia no era una deuda que tú tenías que devolverle a Dios poco a poco a través de tu vida, una muchacha que estaba ahí sentada dice que en ese momento cuando escuchó aquello y se lo creyó, sintió literalmente que le quitaban un peso del pecho. Y cuando acabó el culto lo primero que hizo fue buscarme y decirme, lo dice, tengo una sensación de libertad aquí y que me han quitado algo cuando yo escuchaba eso. Yo digo, es que la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Son vidas atadas y simplemente por el mensaje fue desatada y fue desligada. Estaba ligada a una doctrina de error y el Espíritu de Dios, ahí es donde la agarró el Espíritu de Dios. Y digo, pues ahora comete bien esto y agárrate y que nadie más nunca venga a perturbar tu salvación porque son frenos y se quedan siempre niños. Y ahí es donde Dios quita esas piedras y otra vez la persona sigue creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Cuando se enteró esa niña de que no era una deuda como el que pide una hipoteca y ahora tiene que devolverla, sino que era un regalo y que estaba ya todo saldado, empezó a respirar y dice, es que se me llenan los pulmones. Es que yo venía aquí al culto como la que viene aquí a coger un chorro de palo, una condenación, y siempre con ese peso ahí. Eso impide el crecimiento. El que tiene la mentalidad de hijo justificado está concentrado con una mentalidad de hijo. ¿Y qué pasa? Le está reclamando a Dios la herencia. Porque tenemos una riqueza. La riqueza de su gracia. La tenemos, pero no se la reclamamos. El que está centrado le dice, no, Dios mío, dame lo que me pertenece. Porque no se mira a sí mismo tal y como su estado lo refleja. Se mira a sí mismo como Dios ha dicho que es en Cristo. Y eso te lo revela la Escritura. ¿Tú quieres conocer tu identidad en Cristo? Sí. Mira a Cristo conforme a las epístolas y cuando lo encuentres a Él, te verás a ti mismo porque tú y Él sois uno delante de Dios. Por eso dice la Biblia, mirando cara a cara como el que mira un espejo, la gloria del Señor somos transformados por el resplandor. Cuando esto te convence en tu conciencia, eso saca una luz
que entonces se te meta a ti en la conciencia y quien es Él eres tú. Dice la Biblia que cuando Él se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él. Y se verá lo que somos. El problema es que tú debes de saber qué es lo que eres, porque hasta que tú no sepas que eres un hijo de Dios, no te posicionas en el cuerpo. Si yo te digo a ti, mira, hermano Antonio, dentro del cuerpo tú eres la mano, o tú, conforme al conocimiento que tienes de lo que es un cuerpo conformado, te vas para la mano, porque tienes conocimiento, y yo te he dicho, tú eres la mano, pero y cuando tú no tienes conciencia de que eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a ocupar tu lugar en el cuerpo? Al final el cuerpo se queda ahí sin vida, como un cuerpo muerto, y los 4 listos que dice que son alguien cogen el altar y el dominio y empiezan a traer falsa enseñanza, y el cuerpo se queda ahí sin vida ninguna y se mueve como un robot a lo que le van diciendo, pero no tiene vida en sí mismo. Entonces creamos una organización institucional y no un cuerpo vivo que tiene vida en sí mismo. Que la iglesia tiene vida en sí misma. Que si tú eres un hijo de Dios en Cristo y llevas una carrera ascendente, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, dice la palabra, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes todos los días que traer algo aquí, y tienes algo de parte de Dios para dar. Si no aquí, en otra parte, pero siempre tienes algo, porque el que es de Dios está continuamente dando fruto. Hay algo que se está moviendo, que es el Espíritu, y Dios no es un Dios estéril ni inerte, sino que te da. Está continuamente trabajando el talento. La mentalidad del pecador perdonado no tiene alumbrado los ojos del entendimiento, pensando que Dios quiere que seamos buenos, obedientes, como dije antes, en la carne, y se frustra cuando intenta obedecer la carne y no puede estar a la altura de los designios del Espíritu. Hemos leído en el capítulo 8 de Romanos. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, que te lo voy a leer de pasada ligerito. En el versículo 16 dice, y ya vamos a ir dejándolo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El hecho de que tú no hayas aprendido a zafarte del deseo de la carne te mantiene en una niñez. Hay que aprender a crucificar la carne, dice la palabra de Dios, con sus deseos y pasiones. Cuando tú sabes quién eres, la importancia que eso implica en el reino de Dios, y te posicionas, la carne por sí misma se empieza a desangrar. Pero como no tengas esa revelación, te quedas en esa niñez, no desarrollas la palabra de justicia, no sabes valorar las cosas, no tienes análisis. Entonces, lo que rige tu corazón son los deseos de la carne. Y por más que intentes de resistirlo, te lleva. Porque tú no puedes coger la carne y educarla. Tú no puedes coger a Adán y convertirlo. Adán es una creación que la única solución que hubo judicialmente es la cruz. Y Adán no murió. Lo echaron del Edén, pero él no murió, porque eso tiene efecto y cumplimiento. Eso tiene efecto y cumplimiento cuando Cristo en Getsemaní dobló su rodilla y dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no hágase mi voluntad sino la tuya. Y el Padre le dijo, la cruz. Y dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí fue Adán a morir y a pagar por su pecado. En lugar nuestro. Ahí se cumplió el dictamen del Edén. Ahí, el alma que pecare, esa morirá. El error en la mentalidad de muchos, que es otro aspecto, ya lo vamos a dejar ahí, es, bueno, pues entonces yo me dedico a guardar la salvación. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez eso, o lo has dicho tú mismo alguna vez, y dice, bueno, ¿para qué Dios te ha salvado? Para guardar la salvación. Para santificarme y guardar la salvación. Y no se trazan en un proyecto, no, Dios te ha salvado para que tú seas luz, seas sal. Cristo se ha formado en ti. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la unidad de la fe, a la medida del Hijo. No.
Se dedican a guardar la salvación y a santificarse. Entonces, ¿qué pasa? Confunden los términos. Según Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice la Biblia que nos ocupemos en la salvación con temor y temblor. Porque Él mismo es el que produce en nosotros, dice, tanto el hacer como el querer. Todo eso se ha distorsionado. Y vemos a gente guardando la salvación en un orden donde la mentalidad no se desarrolla, se queda niño. Y ahí vamos a poner un interrogante, porque yo en sí, no tengo la revelación de eso. Pero yo, para acabar, lo voy a llevar a ustedes a Mateo 25, 14. En el último aspecto que quiero tocar. Mateo 25 tradicionalmente se suele usar y se usa para lo que se le llama la parábola de las 10 vírgenes. Lo único que pasa es que cuando Jesús quiere dar a entender algo lo dice de varias maneras. Lo dice a través de la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 eran sensatas y 5 insensatas. Ya todos conocemos ese pasaje bíblico. Y después lo expresa a través de una parábola que se llama la parábola de los talentos. Y dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y dice que cada uno se lo dio conforme a su capacidad. No se te olvide eso. Y luego se fue lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, dice, y ganó otros 5. Y así mismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió, dice, el dinero de su señor. Oye eso. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los 5, dice, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y te entrego otros 5 talentos sobre ellos. Y dice que le dijo el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Eso qué es lo que es? Eso es el final de tu ejercicio aquí en la tierra, recibiendo una acreditación verbal de parte del Señor y una recompensa por tu gestión aquí, por la salvación que Él te ha dado, como tú la has gestionado. Le hizo lo mismo al que recibió 2 talentos, que también se lo dio conforme a su capacidad. Pero ahora vemos a otro que dice en el versículo 24, dice, pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Oye esto, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Yo pregunto ahora, ¿cómo esa persona tiene esa mentalidad formada acerca de Dios? Donde dice, yo te conozco, yo sé que tú eres un hombre duro. Y que tú donde no has sembrado, tú ciegas. Y que tú cosechas donde tú no. Y yo tuve miedo. ¿Ustedes creen que esa persona tuvo una comunión con Dios por el Espíritu? ¿O que esa persona las situaciones las alineó con el Espíritu y tenía una imagen de un Dios que incluso aunque lo disciplinara sabía que era para bien? Y que todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman a Dios conforme a su propósito. ¿Tenía esa mentalidad? No. Se le formó una mentalidad distorsionada de Dios. Porque cuando el diablo te ve a ti que tú no estás creciendo en el Espíritu y que todas las pruebas que te pasan las malinterpreta, él te empieza a crear una imagen de ese Dios al que te ha salvado y que tú amas. Te crea una imagen de un monstruo y dice, yo sé que tú eres un hombre duro. Dios no es un hombre duro. No hay más cosa tierna que Jesucristo. Y dice allí, te conocía que eres hombre duro. Esa que es revelación, Y que tú donde no sembraste, es como si Dios le dice a un pecador, dame fruto de justicia o dame fruto de santo. Como Dios no ha sembrado, y sí, Dios no espera que recoge fruto. ¿Dónde viene Dios a recoger fruto? ¿Dónde ha sembrado? Esa no es una revelación de Dios. Y al final dice,
tuve miedo. Ese es el problema. Que al final el temor no se convirtió en respeto, se convirtió en miedo. Y cuando la gente está viviendo con miedo, todos se dedican a guardar la salvación. Y están todos concentrados día y noche en guardar la salvación. Imagínate la locura. Y Dios y el que trae la palabra, Jesucristo, ¿no?, da a entender como que Dios dice: ah, eso es lo que tú piensas de mí, esa es la revelación que tú tienes mía. Bueno, pues te voy a juzgar conforme a tu revelación. Y dice, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Le está hablando conforme a su revelación, no conforme a la realidad. Y le dice, por tanto, si es así, como tú dices que yo soy, que no es así, debiera de haber puesto entonces mi dinero en el banco, para que por lo menos cuando yo viniese los intereses, ¿ves? Como aquí no hay excusa. Conforme hasta con una revelación de un Dios que no es Dios, Dios entonces te confronta con lo mismo que tú tienes en tu conciencia. Y dice, bueno, si pensaba eso de mí, ¿por qué has hecho esto? Tendría que haber hecho entonces por lo menos en el banco, porque yo te lo di para que negociara y para que lo moviera, para que cuando yo venga, si tú dices que yo recojo y que yo... Y mira lo que le dice ahora: debía de haber puesto dinero en el banco de solo los banqueros dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Dice, quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y le dice después, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, porque allí se hará el lloro y el crujir de dientes. Ya con esto acabamos. Número 1. Eso de que muchas veces dicen los creyentes: Padre, siervo inútil soy, porque Jesucristo dijo: cuando hagáis lo que debierais, tenéis que decir que soy siervo inútil. Claro, porque a ti se te va a pedir más. Entonces, si estás haciendo lo que debes, tú estás viviendo en una niñez espiritual, en una mentalidad de pecador perdonado. Entonces no diga más que eres un siervo inútil, porque el siervo inútil, el siervo que es inútil, ¿sabe para dónde va? Para las tinieblas de afuera. Número 1. Número 2. Esta parábola es correlativa a las 10 vírgenes. ¿Qué quiere decir? Que Dios en su misericordia, Él no va a permitir ni quiere que ningún siervo, aunque tenga un solo talento, sean de los que lo tienen escondido y vivan toda la vida diciendo: no, yo he guardado la salvación. La salvación no te la di para que la guardaras, te la di para que la gestionaras. Por eso dice el escritor de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gestionar esta salvación es algo tan grande que se te va la vida y no te da tiempo de lo grande que es. Ahora muchos van a empezar a reaccionar y entonces te vas una parábola más arriba, y te das cuenta de que hubieron 5 vírgenes insensatas que cuando se dan cuenta de esta verdad, ahora quieren tener comunión con el Espíritu. Y se dan cuenta de que lo que no tienen es crono, porque una comunión con el Espíritu no se puede desarrollar en un rato. Es un cotidiano vivir. Es un crecimiento diario en comunión con Él. ¿He pasado una prueba? Sí. ¿Qué conclusión yo saco de esta prueba? Bueno, que Dios es malo. Que veo que a otros los bendice y me tiene aquí castigado. Entonces tú no estás desarrollando tu fe en Dios y eso. Entonces las 10 vírgenes, cuando se dan cuenta, porque también oyen, ahí viene el Señor, ahora es que yo voy a empezar a crecer en el Espíritu, y ahora es que yo voy a entender que todo lo que me ha venido era para mí. Ahora. Y ahora dice, ¿esto cómo va? Y le dice a los que tienen aceite: danos de vuestro aceite. Y que esto no va así. Ahora tú tienes que ir al principio de las palabras de Dios otra vez y empezar desde el principio. Esto como, esto es así. Por eso yo te traigo a ti hoy una reflexión, y tú tienes que mirarte a ti mismo delante de Dios y tú decirte a ti mismo, porque yo aquí no estoy ni para jugar ni para condenar a nadie ni nada de eso. Mi mentalidad conforme a qué está formada. Soy un pecador perdonado y es verdad, estoy agradecido a Dios, pero aquí me he quedado. O yo soy un hijo justificado que estoy en los negocios del Padre. Y entiendo que me salvaron con propósito. Que yo no soy un florero que me dicen ponte ahí y ahí me quedo. Un florero de esto de plástico. No, eso no es el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto con tu vida.
Dios no hace nada sin propósito. Ni la hierba que está aquí ahora mismo sale sin propósito. Todo tiene un propósito. Y todas las cosas a ti y a mí nos ayudarán a bien si las trazamos conforme al propósito de Dios, porque hemos sido llamados por Él para algo. Y Dios está demandando que la iglesia despierte y que sepa quién es, que es hija de Dios, coja esa identidad y se posicione dentro del cuerpo para hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Tenemos que establecer el reino. Y tenemos que andar con la cabeza muy alta porque hemos sido dignos de ser llamados los hijos de Dios. Es más, dice que la creación está loca, aguardando ese día de que eso ya se confirme. Que ella misma gime, dice, gime, por vernos a nosotros parados en nuestro sitio, ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado. Así que yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro ahí y hagamos una oración en esta mañana. Dejemos este tiempo delante de Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Alabamos tu santo, lindo y precioso nombre, Rey, y te damos a ti las gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Dios mío, y yo lo he hecho con todo mi corazón y con la intención, Señor, de además de despertar y amonestar a mis hermanos, Señor, que tu Espíritu en esta mañana ministre nuestras conciencias, Dios. Sabemos de que tú nos has llamado a cada uno de los que estamos aquí de diferentes lugares y de diferente posición y condición, Señor. Y tú tienes un proyecto, Dios mío, en esta hora. Somos piedras vivas que están siendo conformadas en un templo espiritual. Y queremos en esta hora, Dios mío, que tú ministres nuestros corazones conforme a tu propósito, Señor. Que tú selles en nuestros corazones que somos tus hijos. Que cada uno aquí descubra qué posición tiene en el cuerpo y se dé a la tarea de desarrollar el ministerio que tú pusiste en cada uno de nosotros, Dios mío. Arranca de nosotros toda niñez, Señor. Llévate el temor y transfórmalo en respeto, Padre. Quita todo miedo al castigo. Y haznos entender, Señor, que sobre todas las cosas tu amor se perfecciona cada día en nosotros. Enséñanos a obedecer tu palabra por el Espíritu, Señor. Y que nadie aquí se sienta desplazado, ni indigno, ni descalificado, Señor. Que tu amor nos arrope día y noche, Padre. Y podamos en esta hora, Dios mío, plasmar el diseño en esta sociedad del proyecto que tenemos como iglesia, Señor. Te damos a ti gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Y ahora nos vamos de este lugar en tu amor, Señor, la gracia de Cristo tu Hijo y la comunión de tu Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, salúdense los hermanos en el amor de Jesucristo.